16 de junio de 2026. El Banco de Japón sube los tipos de interés al 1%. No parece gran cosa, ¿verdad? Pues es uno de los momentos económicos más importantes de la década, porque con esta subida Japón cierra 30 años de dinero prácticamente gratis. La era monetaria más rara y más larga de la historia económica moderna. Y lo más llamativo de todo es que la decisión se tomó sin el gobernador del Banco Central en la sala. Kazuo Ueda estaba hospitalizado y tuvo que mandar su postura por escrito sin votar. Y nada más conocerse la noticia, no tardaron en llegar los titulares alertando de que se avecina una crisis sin precedentes. Y es que si miramos los datos, hay cosas que nos deberían preocupar. Se trata de uno de los países más endeudados del mundo, el país con mayor tenencia de deuda estadounidense y uno de los principales actores comerciales del planeta. ¿Y qué es lo que debería hacer esta subida de tipos de interés sobre el papel? Crédito más caro, las empresas dejan de invertir, dejan de pedir prestados, si el dinero no llega deberían empezar a despedir gente, la gente deja de comprar, reduciendo los ingresos de las empresas y vuelta a empezar. Parece una crisis inevitable. Ahora bien, ¿es realmente tan preocupante? Pues los suscriptores habituales del canal ya os podéis intuir la respuesta y si no, quedaros. Porque vais a descubrir que Japón esconde la mayor paradoja de la economía mundial. Es a la vez el país más endeudado del mundo y uno de los más ricos del planeta. Y entender cómo es posible esto explica casi toda esta rareza. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender por qué Japón se pasó 30 años con el dinero gratis, primero hay que ver el agujero del que intentaba salir, y fue un agujero descomunal. En los años 80 Japón era la envidia del mundo, su industria arrasaba, sus empresas compraban medio Estados Unidos y se daba por hecho que pronto sería la primera economía del planeta, y sobre ese optimismo se infló la mayor burbuja de la historia, una burbuja de bolsa y sobre todo de suelo. Os doy el dato que mejor lo retrata porque es alucinante. En el pico de la burbuja se llegó a calcular que el terreno sobre el que estaba el Palacio Imperial de Tokio, los jardines del emperador, valía más que todo el estado de California. Procesadlo despacio. Un parque en Tokio valiendo más que el estado donde están Los Ángeles, San Francisco y Silicon Valley. Es decir, los precios se habían despegado por completo de cualquier realidad. Pero como todas las burbujas, acabó pinchando, concretamente en 1990. Y aquí viene lo importante, porque no fue un pinchazo normal. Fue el principio de lo que los japoneses llaman las décadas perdidas. La bolsa se desplomó, el suelo se desplomó y el país entró en un pozo del que tardaría 30 años en salir. ¿Y por qué tanto tiempo? Cuando una burbuja de crédito estalla, todo el mundo, empresas y familias se quedan llenos de deudas y con unos bienes que ya no valen nada. ¿Y qué hace todo el mundo a la vez? Dejar de gastar y dedicarse solo a pagar deudas. Es decir, aunque el Banco Central regale el dinero, nadie lo pide prestado, porque lo único que quiere todo el mundo es quitarse de encima lo que ya debe. La economía se congela y aparece el peor enemigo, la deflación. Básicamente que los precios bajen año tras año. Y esto que puede sonar tan bien puede llegar a ser venenoso, pero os lo explicaré en el siguiente bloque, porque es la clave de todo lo que hizo Japón después. Pero volvamos al tema. Recapitulemos. ¿Cuál era la situación de Japón? Una economía zombie llena de empresas que solo seguían vivas porque el Banco Central no les cortaba el grifo. Normalmente, cuando un Banco Central pone el dinero gratis, la gente lo pide prestado, lo gasta y la economía revive. En Japón no funcionó. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque cuando todo el mundo está endeudado hasta las cejas y asustado, da igual lo barato que esté el dinero. Nadie quiere pedir más. Lo único que quiere todo el mundo es pagar lo que ya debe. Es decir, el Banco Central ofrecía dinero gratis y se encontraba con que no había clientes. Ese era el paciente que el Banco de Japón tenía que curar y para curarlo se inventó una medicina que no existía. Aquí está lo que casi nadie sabe de Japón, que fue el pionero, el conejillo de indias del experimento monetario que luego copiaría el mundo entero. Para entender qué hizo, primero hay que entender a qué se enfrentaba, la deflación. Es decir, que los precios bajen un poco cada año. Suena bien, ¿verdad? Que las cosas sean más baratas, pues es una trampa mortal para una economía. Porque si tú sabes que el televisor va a estar más barato dentro de 6 meses,
¿Para qué lo compras hoy? Esperas, y si todo el mundo espera para comprar todo, nadie compra nada. Las empresas no venden, no pueden subir sueldos y los precios bajan todavía más. Una espiral hacia abajo de la que es muy difícil de salir. Pero es que esto no es lo peor del asunto. Imagínate que eres una empresa, como toda empresa tienes activos y tus pasivos, es decir, deudas. Pues bien, imagínate que sin venir a cuento, el valor de lo que tienes cae. El peso de lo que tienes va disminuyendo poco a poco, mientras que el peso de la deuda va creciendo. Tú, sin haber hecho nada irresponsable, acabas de entrar en bancarrota. ¿Cómo combates eso? El Banco de Japón fue probando nuevas armas, una tras otra, que nunca antes se habían usado. Primero, bajar los tipos de interés a cero en 1999. Poner el dinero gratis para animar a alguien, a quien fuera, a pedir prestado y gastar. No bastó, así que en 2001 se inventó algo aún más radical, que consistía, simplificando los términos, en imprimir dinero a gran escala para comprar deuda del propio Estado e inundar el sistema de liquidez. Y años después llegó a poner los tipos negativos, es decir, en lugar de pagarte por tener el dinero en el banco, te cobraban por guardarlo para empujarte a sacarlo y moverlo. Todo esto hoy nos suena porque cuando llegó la gran crisis financiera de 2008 y más tarde la pandemia, ¿qué hicieron los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa? Copiar el manual japonés. Tipo cero, imprimir dinero para comprar deuda. Todo eso lo había inventado Japón una década antes. Es decir, Japón fue el laboratorio donde se aprobaron 20 años antes las medicinas que luego se recetó todo Occidente. Lo que en Japón era una rareza de país atrapado en la deflación, se volvió la política normal del mundo entero. Pero esos 30 años de dinero gratis tuvieron una consecuencia gigantesca que se fue cocinando en silencio, casi sin que nadie la mirara. Y es la que convierte a Japón en una pieza clave del tablero mundial. Japón se transformó poco a poco en el cajero automático del planeta. De ahí a que todo lo que pase en Japón acabe repercutiendo en el mundo entero. Aquí está el mecanismo que conecta a Japón directamente con tu bolsillo, aunque no lo sepas, y conviene entenderlo bien porque es la clave de por qué esto importa. Pensad en la situación, durante 30 años en Japón el dinero estaba gratis a interés cero. Mientras tanto, en Estados Unidos o en otros sitios el dinero estaba a un 4 o un 5%. ¿Qué se le ocurre hacer entonces a los grandes inversores del mundo? Una jugada que parece magia, se llama carry trade. Os lo explico paso a paso. Pido un préstamo enorme en Japón en yenes a un interés casi cero. Cambio esos yenes a dólares y compro con ellos algo en Estados Unidos que me dé una rentabilidad de un 4%. Resultado, me embolso la diferencia, ese 4%, casi sin riesgo. Pido gratis aquí, invierto con beneficio ahí y me quedo con el margen. Multiplicad eso por cantidades colosales y por miles de fondos de inversión de todo el mundo haciéndolo a la vez. ¿Y de qué tamaño hablamos? Se calcula que llegó a haber alrededor de $500 millones montados sobre esa operación. $500 millones. Es decir, una parte enorme de la especulación de todo el planeta se financiaba en el fondo con dinero japonés barato. Japón se había convertido, sin pretenderlo, en el sitio donde el mundo entero iba a sacar dinero gratis para apostar en otras partes, el cajero automático global. ¿Y dónde está el peligro? En lo que pasa cuando Japón sube los tipos de interés. En cuanto el dinero japonés deja de ser gratis, toda esa jugada empieza a dejar de salir a cuenta. Y entonces, miles de inversores corren a deshacer la operación a la vez. Tienen que devolver los yenes que pidieron, así que venden a toda prisa lo que habían comprado en medio mundo. Es decir, una subida de tipos en Tokio obliga a vender acciones en Nueva York, en Londres o en Frankfurt. Todo al mismo tiempo. Y esto no es teoría, pasó en agosto de 2024. El Banco de Japón subió un poco los tipos de interés. Los inversores corrieron a deshacer el carry trade y la bolsa japonesa, el Nikkei, sufrió su peor día desde 1987. Y la onda de choque se propagó a las bolsas de todo el mundo en cuestión de horas. Es decir, Japón estornudó y a medio planeta le dio la gripe. Ahí quedó claro que la subida de tipos más lejana del mundo es, en realidad, asunto de todos. Y claro, si uno mira la deuda de Japón, le puede entrar el miedo. Estamos hablando del país más endeudado del mundo. Solo es cuestión de tiempo que todo ese castillo de naipes se derrumbe. ¿Realmente hay ese peligro?
Si miramos el dato, asusta. Japón tiene una deuda que más que duplica su economía. Tiene todas las papeletas para explotar en cualquier momento. Vamos a poner los datos. La deuda pública de Japón supera el 230% de su economía, que se dice rápido. Es la mayor deuda del mundo desarrollado, más del doble que la de España, muy por encima de la de Italia o Grecia. Sobre el papel, con esa cifra, Japón debería haber quebrado hace años. Cualquier país emergente con la mitad o un cuarto de esa deuda ya habría tenido 3 crisis, y sin embargo Japón sigue ahí tan tranquilo, financiándose sin problemas. ¿Cómo es esto posible? Pues aquí es donde viene la parte más interesante de este vídeo. En primer lugar, Japón se debe el dinero en gran medida a sí mismo. Esto es clave. Cuando España o Argentina se endeudan, le deben el dinero a inversores de fuera, que pueden salir corriendo y hundir al país en cualquier momento. Japón no, su deuda está casi toda en manos de japoneses. Pero hay algo más, todavía más importante, que distingue a Japón de un país que quiebra. Su deuda está en yenes, en su propia moneda. Esto parece un detalle, pero lo cambia todo. Es decir, cuando un país como Argentina se arruina, suele ser porque debe dinero en dólares, una moneda que no la fabrican ellos, así que si no tienes dólares, no pagas y quiebras. Japón debe en yenes, que es la moneda que imprime su propio banco central. Un país nunca se queda literalmente sin su propia moneda. Por eso la deuda japonesa, por gigantesca que sea, no puede provocar el tipo de quiebra fulminante que hunde los precios que deben en moneda ajena. Es una deuda monstruosa, sí, pero domesticada. Y aquí viene lo más fino. ¿Sabéis quién es el mayor propietario de la deuda del Estado en Japón? Su propio banco central. Tiene en su poder casi la mitad de toda la deuda del país. Y esto crea un mecanismo casi mágico, que los expertos llaman la plomería de la deuda japonesa. Os lo explico. El Estado de Japón tiene que pagar intereses por su deuda, pero como la mitad de esa deuda la tiene el propio Banco Central, el Estado se está pagando los intereses en buena parte a sí mismo. Y el Banco Central, al final del año, le devuelve casi todos sus beneficios al Estado. Es decir, el dinero sale de un bolsillo del Estado y vuelve en gran parte al otro bolsillo del mismo Estado. Esa deuda monstruosa cuesta muchísimo menos de lo que parece, porque una mitad se la debe Japón a Japón. ¿Significa esto que Japón puede endeudarse hasta el infinito? No. De eso ya hablamos en otro vídeo. Pero es que esto no es lo único que sostiene la economía japonesa. En segundo lugar, e igual de importante que el primer punto, Japón no es un país pobre y endeudado, es justo lo contrario. Es el mayor acreedor del mundo. Es decir, el conjunto de Japón, sus estados, sus empresas, sus ciudadanos, posee fuera del país muchísimo más de lo que debe al exterior. Tiene fábricas, acciones, bonos y propiedades por todo el planeta como ningún otro país. Es el mayor casero del mundo. Por tanto, si juntamos ambas cosas, tenemos la imagen completa. Japón es como un señor que tiene una hipoteca gigantesca, la más grande del barrio, y que a primera vista parece arruinado. Pero resulta que ese mismo señor es el dueño de media calle, el casero al que le pagan el alquiler decenas de vecinos. ¿Está en quiebra alguien así? Pues a ver, yo diría que no. Aunque su deuda dé miedo sobre el papel, su patrimonio es enorme. Por eso Japón aguanta lo que ningún otro país aguantaría. No es un mañirroto al borde del abismo, es un ricachón con una contabilidad que asusta solo si la miras a medias. Por eso siempre repito en este canal, no solo importa lo que debes, sino que también importa lo que tienes. Ahora bien, esa hipoteca gigante tenía una ventaja enorme mientras el dinero era gratis. Casi no pagaba intereses. ¿Qué pasa ahora que Japón por primera vez en 30 años ha empezado a subir los tipos? Pues que esa deuda monstruosa que dormía barata empieza a despertar y a costar más cada año. Lo primero que hay que entender es que lo que sostiene a Japón es sólido de verdad. Se debe el dinero a sí mismo y en su propia moneda, así que nadie de fuera puede tirar de la manta y hundirlo. Aparte de esto, es el mayor acreedor del planeta con un colchón de riqueza fuera que no tiene nadie. Y sigue siendo una potencia industrial que vende semiconductores y tecnología al mundo. No es un castillo de naipes. Pero las amenazas también son reales. Está el uso del carry trade, esa correa que puede sacudir las bolsas globales con cada movimiento brusco. Está el envejecimiento, que es quizá lo más grave a largo plazo. Casi un tercio de los japoneses tienen más de 65 años y eso es cada vez más gasto en pensiones y sanidad, con cada vez menos gente trabajando para pagarlo. Y está esa deuda que, según suben los tipos, empieza a costar más. Pero la pregunta no es si Japón
va a estallar? Esa es la pregunta equivocada, porque ya hemos visto que tiene espaldas de sobra para aguantar. La pregunta correcta es otra. Japón está intentando hacer algo muy complicado, una tarea de relojero: desmontar pieza a pieza y sin que se rompa nada el experimento monetario más largo y más extraño de la historia. 30 años de dinero gratis no se apagan con un interruptor, se desmontan con pinzas conteniendo la respiración. Y el verdadero riesgo no es que Japón se hunda, es que al retirar poco a poco ese dinero gratis que durante décadas alimentó la especulación de medio mundo, un movimiento demasiado brusco haga saltar la correa del carry trade y sacuda los mercados de todo el planeta. Es decir, el peligro de Japón no es para Japón, es para el resto. Por eso, la próxima vez que leáis un titular diciendo que las bolsas mundiales se han desplomado por algo que ha pasado en Japón, ya no os va a sonar lejano ni absurdo. Vais a saber que detrás está la correa invisible tejida durante 30 años que conecta el dinero gratis de Tokio con los ahorros de medio mundo. Japón pasó 3 décadas siendo la excepción del planeta y resulta que volver a la normalidad después de tanto tiempo es más delicado de lo que parece. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Japón logrará desmontar esa bomba de relojería? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.